Bien, buenos días a todos. Espero que pues todo lo que vamos a hablar sea de edificación para sus vidas y sus matrimonios. Y bueno, una pregunta que les voy a empezar haciendo, ¿a qué vinieron? Pero más amplia, ¿para qué asisten a la iglesia? Y todavía más ampliada, ¿para qué estudian la Biblia? ¿Para qué van a estudios bíblicos? ¿Cuál es su intención al estar estudiando la palabra de Dios? ¿Qué buscan con eso? Alguien que me lo diga. ¿Qué buscan? Glorificar a Dios, ser santificados. Que Cristo, estudiaste en el seminario, ¿verdad, Elías? Lo que estamos buscando es parecernos a Cristo, ¿eh? Que Cristo pueda ser visto en nosotros por medio de la santificación, por medio de estar glorificando al Señor, y lo que estamos buscando es parecernos cada día más a Cristo, y para parecernos cada día más a Cristo, pues tenemos que conocer a Cristo, ¿verdad? Y para poder conocer a Cristo tenemos que conocer las Escrituras. Para conocer las Escrituras tenemos que estudiar las Escrituras. Pero esto es nuestro objetivo principal cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que asistimos a un estudio, cada vez que estamos presentes en alguna reunión donde se está abriendo la palabra. Lo que debe de haber en nuestra mente es: ¿cómo me parezco más a Cristo? ¿Qué tengo que hacer para parecerme más a Él? Y eso es lo que estamos buscando hoy aquí en todos estos estudios que vamos a tener acerca del matrimonio, es cómo nos vamos a parecer más a Cristo, cómo vamos a hacer que nuestro matrimonio se parezca más a lo que Cristo pide dentro de su palabra. Y por eso es que vamos a empezar con este tema que le nombramos disciplina, ¿verdad? El uso efectivo de la vara. Y vamos a tener en nuestra mente eso, cómo vamos a disciplinar a la manera en la que disciplina Cristo, cómo vamos a usar la vara de la manera en la que la usa Dios con nosotros, porque Dios trabaja de esa manera con nosotros. Y bueno, para empezar vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te agradecemos que nos traigas esta mañana aquí, sabemos que tú eres el que produce el querer como el hacer. Y Señor, te agradecemos porque hayas permitido que tantos hermanos vengan de diferentes lugares y de tan lejos. Ellos vienen a escuchar tu palabra, ellos vienen a escuchar tu consejo, y te rogamos que pues en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado, que logremos ver lo que tú nos quieres decir en tu palabra, y Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, después de meditar en ello, después de percibir cómo es que tú nos estás hablando por medio de tu palabra. Y Señor, que en todo esto tu nombre sea glorificado. Padre, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver el tema de la disciplina, y yo creo que uno de los aspectos más importantes dentro del matrimonio cristiano, pues es sin duda la disciplina dentro del hogar. Pero ¿qué es la disciplina? Tenemos que empezar por definir lo que es la disciplina, y para ello vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde vamos a empezar analizando la palabra, cómo se usa esta palabra disciplina, cuáles son sus diferentes traducciones en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver una traducción ahí en el Nuevo Testamento, cómo se traduce esta palabra disciplina de su original griego al español. Y al ver algunos pasajes que nos hablan de la disciplina, que nos hablan de estos términos, vamos a ir extrayendo algunos principios de lo que es en realidad la disciplina y qué es lo que se requiere para que la disciplina se logre de manera efectiva. Ahí pues vamos a darnos cuenta es cómo nos enseña Dios a aplicar la disciplina,
¿Qué debe de haber en la mente de alguien que está ejerciendo disciplina dentro del matrimonio cristiana? Y también, pues, ¿qué debe de haber en la mente de alguien que recibe la disciplina? De todo esto, pues, somos responsables los padres, ¿verdad? Tanto de saber qué es lo que hay en nuestra mente a la hora que vamos a disciplinar, así como de poder transmitir a nuestros hijos qué es lo que debe de haber en su mente cuando nosotros estamos buscando disciplinarlos. Entonces, vamos a iniciar con algunas palabras que son traducidas a veces disciplina, a veces corrección, ¿verdad? A veces reprensión, pero que todas estas nos dan un amplio espectro de lo que es la disciplina desde el punto de vista bíblico, y nos van a hacer notar cómo es que nosotros debemos de percibir la disciplina, cómo debemos entender la disciplina, porque ahí es donde radica el mayor problema, no en los que van a recibir la disciplina, sino en los que van a aplicar la disciplina. Y cuando los que van a aplicar la disciplina no saben qué es lo que están haciendo en realidad, pues esto ya se sale completamente de lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ver algunas palabras acerca de los significados que se nos dan originalmente. Vámonos al Salmo 6 para iniciar con una palabra que se traduce disciplina o algún sinónimo, y dice ahí en el Salmo 6, versículo 1, y la palabra que se traduce disciplina aquí se traduce como castigo. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Aquí el salmista, ¿verdad?, que está, David nos está expresando que él entiende que Dios debe de reprenderlo, ¿verdad?, debe de castigarlo, pero le dice: no lo hagas en tu enojo ni en tu ira. David reconoce que el Señor tiene todo el derecho de hacerlo, reconoce que el Señor está enojado con el pecado, pero clama a él y le dice: no lo hagas en tu enojo ni en tu ira. ¿Por qué? Porque si Dios lo hiciera en su enojo y en su ira, acabaría con aquel que es disciplinado. El poder, la fuerza de Dios sería tremenda en ese sentido. Vámonos al Salmo 39, vamos a ver otra forma en la que se traduce esta palabra disciplina, ¿verdad? La encontramos ahí, y dice el Salmo 39, versículo 11. Dice ahí: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y noten aquí, dice la misma palabra que se usa ahí, que es yazar. Aquí se traduce castigo. En el Salmo 6 vimos que, se traducía castigo, y aquí se traduce corrección. Es con castigos, no se usa la misma palabra, yazar. Dice: por el pecado corriges, yazar, que es la misma palabra que se tradujo castigo, aquí se traduce como corrección. La idea de lo que está haciendo Dios al disciplinar es corregir también, de acuerdo a este Salmo 39, versículo 11. Hay castigos por el pecado y corrección, ¿verdad?, al hombre. Es lo que se está buscando, lo que Dios va buscando, corregir al hombre. ¿A causa de qué? De que está cometiendo pecado. Y noten que ahí empezamos a encontrar algunos parámetros, algunos lineamientos. La disciplina busca corregir el pecado. La disciplina, cuando nosotros vamos a ejercer disciplina con nuestros hijos, lo que estamos buscando no es que pues pague por el jarrón de la dinastía Ming que me rompió ayer, ¿verdad? O porque le presté el automóvil y lo chocó, o porque rompió algo que a mí me gustaba. No, lo que estamos buscando es indicarle cuál es su pecado y cómo es que debe de corregir ese pecado. El pecado, ¿a quién ofende? A Dios. No estamos buscando lo que me haya ofendido a mí, sino lo que haya ofendido a Dios. Jeremías, otro libro de la Biblia que usa esta palabra en el hebreo, yazar, la usa aproximadamente 10 veces. Vamos a Jeremías para que vean ustedes otro enfoque. Dice en Jeremías capítulo 10,
y nos va a ampliar un poquito más este concepto de la disciplina. Jeremías capítulo 10, versículo 24. Aquí ahora esta misma palabra yazar se vuelve a traducir castigo, y vean cómo lo dice aquí. Dice en el Jeremías 10, 24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Aquí Jeremías está hablando, el pueblo está en la cautividad en Babilonia, están reconociendo que han hecho mal ante el Señor, y les dice: Señor, castíganos, pero con juicio. ¿Qué quiere decir esto de con juicio y no con tu furor? Él sabe que si el Señor desencadenara su ira total, habría una destrucción completa. ¿Qué libro nos habla del desencadenamiento de la ira de Dios sobre el hombre? Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de cómo el Señor descarga su ira. Y recuerden que en Apocalipsis, cuando se nos habla de la tribulación, ¿verdad?, de los 7 años de tribulación, van a morir 3/4 partes de la población mundial. Ese es el descargo de la ira del Señor. Y aquí le dice: Señor, castígame con juicio, no con furor, porque tu furor, tu ira, es aniquilación total. Es mortandad total. Entonces el Señor busca ejercer su disciplina, y aquí el profeta le dice: hazlo con juicio, Señor. ¿Qué es esto de con juicio? ¿Por qué con juicio? En la mente de Jeremías, un juicio es un diálogo. Tiene en su mente lo que sería pues un jurado, ¿verdad?, en donde se presentan argumentos y donde se establece las razones por las que se ha actuado de una manera o de otra. Jeremías clama a Dios en un juicio, pero lo hace de una manera completamente respetuosa. En el juicio se va a conocer, el Señor va a hacer un juicio justo. En el juicio el Señor va a dar a conocer con claridad cuál fue el pecado que se cometió. El Señor no nos va a juzgar de manera injusta. Jamás haría el Señor un juicio injusto. Al clamar Jeremías por juicio, sabe: Señor, me vas a dar a conocer cuál fue mi pecado. No es que Jeremías tenga en su mente que vaya a ganar el juicio, que él vaya a presentar sus argumentos delante de Dios y él tenga alguna oportunidad de ganarle un juicio al Señor. No, él quiere que en ese momento el Señor le dé a conocer cuál fue su pecado de manera detallada, porque Jeremías no quiere ofender al Señor. Entonces, la forma en la que aquí se nos dice que el Señor va a aplicar, o la forma en la que Jeremías está clamando al Señor para que aplique su disciplina, es con juicio. Vámonos a otro profeta, vámonos a Isaías, para que lo vean desde otra perspectiva. Isaías 28. Isaías 28. Versículo 26. Y aquí nos habla también de esta misma palabra, yazar, pero aquí la palabra yazar ya no se traduce disciplina, sino instrucción. Entonces son las diferentes formas en las que se va traduciendo esta palabra yazar del hebreo, pero aquí se traduce instrucción, y de lo que está hablando es de la forma en la que Dios lo instruye. Dice: porque su Dios le instruye y enseña lo recto. Aquí están hablando de las cosechas, de cómo es que el campesino va a poder cosechar, porque Dios le instruye cómo debe de cosechar. La palabra yazar, que es traducida castigo, que es traducida corrección, aquí también es traducida instrucción. ¿Qué busca el Señor a través del uso de esta palabra? Dar una disciplina, pero a través de esa disciplina le va a dar a conocer su pecado y le va a instruir, le va a decir cómo es que va a lograr vencer ese pecado, cómo es que va, en este caso les está diciendo cómo van a lograr realizar la agricultura, pero la palabra habla de cómo es que va a tener una enseñanza, una instrucción. Cuando se va a disciplinar, buscamos es que haya un aprendizaje.
No nada más desquitar la ira, no desquitar el coraje, sino que haya un aprendizaje sobre el disciplinado. Otro pasaje, Job, que nos habla de este mismo sentido, enseñanza, instrucción. Vámonos a Job para que vean, es la misma palabra, recuerden que eso es lo que nos está anclando a los diferentes versículos, la palabra yazar en el hebreo. Y en Job 4, ¿verdad? Recordarán Job, capítulos 1, 2 y 3, vemos cuando Job pues es tentado por Satanás, ¿verdad? Dios pierde todo, Job pierde todo, pierde hijos, pierde ganado, se queda solamente con su esposa, y precisamente del capítulo 4 y hasta el 38 va a haber una argumentación continua en donde los amigos de Job le van a estar queriendo decir, es por tu pecado lo que has hecho, pero en su primera intervención ahí con su amigo Elifaz, él le dice una cosa en donde usa la palabra yazar. Ahí en Job 4:3 le dice, y está apelando al conocimiento que tiene Job, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. La palabra enseñabas, que está dando ahí, he aquí tú enseñabas a muchos, es esa palabra también, yazar, y noten, parte de la disciplina, parte de yazar, del castigo, de la instrucción, yazar en el hebreo, es instruir, es enseñar. Es decir que cuando nosotros vamos a disciplinar, debe de venir en nuestra mente, ¿qué es lo que le voy a enseñar a mi hijo? No cómo me voy a desquitar de él, insisto, sino qué le voy a enseñar, qué es lo que tiene que aprender por medio de eso. Porque esa es la forma en la que Dios nos disciplina a ti y a mí. ¿Sí? Esa es la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Quiere que aprendamos algo. Quiere que aprendamos de él. Entonces, aquí también, en esta parte que le están diciendo a Job, tú enseñabas a muchos, ¿y qué pasaba con la enseñanza de Job? Fortalecía las manos de los débiles. Job era un maestro, recordarán que se nos dice ahí que Job era un varón temeroso de Dios, se nos dice ahí en Job 1:1. ¿Qué era lo que enseñaba Job? Enseñaba a temer a Dios. Aún ahí en Job 1:5 se nos dice que él hacía ofrendas y llevaba a cabo sacrificios, dice ahí que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Él enseñaba, lo que él enseñaba era temer a Dios, a respetar a Dios. Lo que él enseñaba era, tienen que saber cómo se están comportando con Dios. Y dice ahí en Job 1:5 que él hacía eso todos los días. Él tenía en su mente que era lo que tenía que hacer. Ahora, en esa forma de castigar el Señor, de obrar el Señor, ¿verdad? Va a castigar, va a instruir, va a enseñar, pero nunca va a destruir. ¿Por qué? Porque a quien ama disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo, pero no lo destruye. Y vamos a ver cómo es, a quién sí destruye el Señor, a quienes sí destruye. Vámonos de regreso a Jeremías. Y vean ustedes que en Jeremías se nos habla también de esta palabra yazar, pero se nos habla desde un punto de vista de castigo con justicia y con una destrucción total. La disciplina demanda justicia, no la justicia propia, sino saber ejercer la justicia divina. Recuerden, eso es lo que buscamos, que cuando nosotros ejercemos una disciplina, estemos ejerciendo la justicia divina, porque ustedes y yo tenemos como objetivo principal parecernos a Cristo, parecernos a Dios y actuar como Él lo hace. Dice ahí en Jeremías 30, versículo 11, dice Jeremías 30, versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Noten la actitud del Señor al estar trabajando, disciplinando a su pueblo. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y hay un contraste.
Dice el Señor, recuerden, Jeremías, están en la cautividad en Babilonia, le dice, estoy contigo para salvarte. Y están sufriendo 70 años de cautividad en Babilonia. Estoy contigo para salvarte, dice el Señor. Pero a las otras naciones, naciones que te han tomado, en esas naciones en las que te esparcí, las voy a destruir, ¿verdad? No voy a acabar con ellas, dice. Pero a ti no te voy a destruir, pueblo mío. A ti te voy a castigar y te voy a castigar con justicia. ¿Qué busca el Señor? La salvación de su pueblo. ¿Qué busca el Señor cuando Él ejerce su disciplina? La salvación de sus hijos, que comprendan cuál es la posición en la que lo han ofendido, qué es lo que han hecho para ofender a Dios. Y entonces el Señor dice, a quien yo no voy a castigar adecuadamente porque no quiero la salvación de ellos, los voy a destruir. Hay un contraste y esto está en toda la Biblia. El Señor elige a unos, a otros desecha. Y a los que ha desechado, dice, a esos los voy a destruir en su totalidad. Mientras que a sus hijos simplemente los va a castigar. Pero ¿cuál es el objetivo que tiene el Señor al castigar a sus hijos? Que conozcan la salvación, que entiendan cuál es la salvación. Y en todas las ocasiones en las que Dios va a ejercer castigo, lo va a ejecutar Él mismo. Él va a ejecutar el castigo. Si bien a veces manda a sus ángeles a ejecutar un juicio, Él es el que lo está dirigiendo, Él es el que lo está llevando a cabo, Él es el que está a cargo de todo esto. Proverbios pues nos indica que debe de ser el padre el que disciplina a los hijos. Y ojo, no me estoy refiriendo al padre masculino del sexo macho, padres en su conjunto. Los padres tienen la obligación de disciplinar a sus hijos, de ejercer disciplina, pero de la manera en la que Dios la hace. Hay que ejercerla. A veces ahora, pues no se quiere ejercer disciplina porque lo vamos a traumar. Sí, bueno, pues que se traume con el pecado, que sepa que no debe de pecar. No le hables del infierno porque le va a dar mucho miedo, pues que le dé miedo para que no quiera ir a ese lugar. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y miren, les he dicho esto y se los vuelvo a repetir, de cualquier manera en la que ustedes traten a sus hijos, los van a traumar. O sea, ya ni se esfuercen por decir no lo quiero traumar, háganlo, tráumenlo a la manera de Dios, ¿verdad? Que se lleve su trauma a la manera de Dios, que sea como Dios lo ha hecho. Ahora, les digo siempre, creen traumas nuevos, no les hereden traumas, no los traumen como los traumaron sus padres. Ustedes creen alguno nuevo, los van a traumar de manera igual. Entonces que sea a la manera de Dios. Proverbios utiliza esta palabra yazar también para disciplina. Y vamos a Proverbios 19. Proverbios 19 también nos va a hablar de lo que es la disciplina de acuerdo a como el Señor la establece. Proverbios 19 versículo 18, utiliza esta palabra como castigo, ya lo vimos. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Se dan cuenta cómo coincide? La idea es que haya esperanza. O sea, no es destrucción, no es lastimar, no es dañar al hijo, no es dejarle ahí una marca para que no se le olvide nunca. Es simplemente saber que todavía hay esperanza y noten, entre más temprano ejercemos disciplina con nuestros hijos es más fácil. Por eso es que en gran medida la vara se tiene que usar cuando son pequeños. Si hablo de la vara, ya saben que aquí en las librerías venden esa tablita plana, que si ustedes alguna vez la han usado, sabrán que no duele, arde, ¿sí? Sí, no duele, obvio, si la usan adecuadamente, si la usan de canto sí duele, pero si la usan plana, alguna vez hagan el intento y péguense, para que calibren el uso de la vara, ¿verdad? Y van a ver que arde, no duele. La vara, obviamente, en los tiempos bíblicos era simplemente una vara de un árbol redonda, generalmente fresca, ¿verdad? Porque es más flexible,
y buscaba aplicársela con la idea de que aprendiera algo. Esto se hace cuando los hijos son pequeños, no le vayas a querer dar con la vara a los 18 años, porque no se vaya a hacer que se voltee y te dé un puñetazo, ¿verdad? Ya a esa edad la vara ya no tiene mucho uso. Dice aquí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. La disciplina no es para destruir, es para dar esperanza, y es a tu hijo. Tú tienes que disciplinar, es una obligación como padre que tienes disciplinar a tu hijo, no es opcional. Ay, si quiero lo disciplino y si no quiero no lo disciplino. ¿Qué tienes que estar buscando? Enseñarle cómo pecó, cómo ofendió a Dios con su actitud, no cómo te ofendió a ti, no cómo te dolió a ti, sino cómo ofendió a Dios. Y aquí estás en serios problemas, padre de familia. Porque para que tú le puedas enseñar con claridad qué pecado violó dentro de la Biblia, tienes que conocerla. Y no puedes decirle, pues creo que está entre Génesis y Apocalipsis y ahí te voy. Si yo oí por ahí que eso era malo, no, le tienes que aclarar, mira, Dios demanda esto de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos de esta manera, tú no lo estás haciendo, ya te lo he marcado varias veces, te toca disciplina. La única esperanza, ¿verdad?, a la que nos hace referencia ahí cuando dice que debemos nosotros de castigar a nuestro hijo en tanto que hay esperanza, la única esperanza que debe de haber en nuestra mente, en la mente de tu hijo, es que ame a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que buscamos. Esa es la esperanza que hay, y fíjense ustedes, qué tan fuerte hay que darle a un bebé, ¿verdad?, con la vara. A veces se la merecen y hay que decirle, ¿sabes qué, mi chiquito? Ya te cambié tu pañal, ya te di tu mamila, ya te arrullé, sigues de necio, pues una de tu tamaño, ¿verdad? Obvio, a esa edad pues no le vas a dar con fuerza, pero le vas a marcar que estás enojado y tiene que mostrar que tú tienes que mostrarle a él que hay necedad, pero a esa edad pues con una palmadita es suficiente. Conforme van creciendo eso se incrementa hasta que llegue un punto en que ya no los puedes disciplinar con vara porque ya necesitarías un bat. Entonces ya no es posible porque le vas a romper la cabeza y te metes en serios problemas tú. Ya la disciplina con vara, dice ahí, pues tenemos que aplicarla conforme hay esperanza. Vámonos a otro proverbio, Proverbios 29. Proverbios 29. También está la palabra yazar como corrección. Dice ahí, corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nuevamente, estás corrigiendo a tu hijo. Es tu obligación como padre corregir a tu hijo, eres responsable. Y del modo que Dios es padre para con la nación de Israel, tú eres padre para con tus hijos. Es tu responsabilidad y es tu obligación estarles formando ese corazón en el cual él aprenda a amar a Dios. Recuerden que ese es nuestro objetivo. Que ellos aprendan a amar a Dios, que ellos aprendan a obedecer a Dios, y entre más pequeños lo aprendan, más fácil les va a hacer en su vida. Si te tardas en ejercer esta disciplina, pues al rato ya no es posible, y porque hay de todo. No he visto si llegaron mis hijas, pero como todavía no han llegado, les puedo platicar que nosotros, ya llegaron, dice, acá estoy papá, dice. Nos comprábamos nuestra varita normal, pero sucedió en algún tiempo que, oye, la vara que compramos el domingo, pues yo la puse por aquí, yo la puse por aquí, pues no está la vara. Sí, ya estaban más grandes ellas y de repente, pues vamos a comprar otra, pues quién sabe qué le pasó, a lo mejor en la cajuela se perdió, la tiramos por ahí, vamos por otra vara. Y la vara, no, pues no aparece, y no, hasta que qué casualidad que se pierden aquí las varas, ¿no? Y entonces mi esposa, muy inteligente, dijo, pues aquí hay una vara aguada con el cinturón, ¿cómo no? Ya más adultas mis hijas nos confesaron que ellas veían la vara y la depositaban en el bote de basura así precisa para que cuando lo tiráramos ni cuenta nos diéramos que ahí iba la vara.
llega un momento en que la vara ya no sirve, ya no es útil porque obviamente ellos también crecen. Pero entonces tienes que crear algunas mejores maneras para generar esta disciplina. ¿Qué hace Dios cuando ejerce esta disciplina? Bueno, Él con seriedad está buscando que le obedezcamos. Él con seriedad está buscando que le conozcamos. Él con seriedad quiere que conozcamos su palabra. Tú debes de encontrar esas maneras cuando dejamos de usar la vara. Algunos tratan de decir, bueno, ¿cuál es la edad? ¿Hasta qué edad uso la vara? No existe un versículo bíblico en el que podamos basarnos a decir la vara se tiene que usar de tal edad a tal edad y después ya no se puede usar. Sabemos, ¿verdad?, que los judíos les hacían su bar mitzvah. ¿Qué quiere decir eso? El bar mitzvah, bar, hijo, y mitzvah, ley. El bar mitzvah quería decir que se convertían en hijos de la ley. Eso quería decir literalmente, y era a los 13 años. A los 13 años, un niño se volvía responsable de cumplir la ley de Jehová, y si no cumplía la ley de Jehová a partir de los 13 años en adelante, le hacían su juicio como si fuera un adulto común y corriente a partir de los 13 años. De ahí que si tomáramos eso como base, entendemos que entre más van creciendo, menos podemos hacer el uso del castigo físico, el uso del castigo con la vara. El doctor Wayne Mack, pues es un hombre de renombre en la consejería bíblica a nivel internacional. Por ahí tenemos algunos libros de él. Él es el que hizo el libro Preparándonos para el matrimonio, ha intervenido con John MacArthur en el libro de Cómo ser padres cristianos exitosos. Él dice que pues la idea es que a máximo 8 o 10 años un niño todavía se le puede corregir con un castigo físico, después de eso ya no, es decir, que tienen muy corto tiempo para usar la vara. Aprovechen ese tiempo que tienen para usar la vara, no lo desperdicien queriendo dialogar con sus hijos a temprana edad, cuando a temprana edad todavía no entienden. Hay diferentes madureces, maduran a diferentes edades, algunos ya puedes hablar con ellos, ya puedes razonar, otros no, y llegan a la adolescencia, ya no usas la vara, y todo, como en la vida, se va poniendo peor. Porque ya a los 13 años, pues ya ni con el bat de béisbol les puedes dar porque te van a decir, pues ni me dolió, ¿verdad? Tienes que encontrar otras formas de hacerlo. Dios es la manera en la que lo hace. El Señor ha tratado con su pueblo Israel de alguna manera y ha tenido que incrementar la potencia de su castigo para que su pueblo entienda. Pero ha sido paulatinamente. Nosotros buscamos parecernos a Dios y lo que hacemos es, pues decir, tu necedad crece, el castigo tiene que crecer. Si no físicamente, ¿verdad? Cuando empiezan a crecer, tiene que ser algo que les duela. Jugaste con los zapatos de la escuela, los de gala, ¿verdad? Jugaste fútbol y los dejaste como guarache de llanta, con eso te vas a la escuela. Oye, todos se van a reír de mí, tu problema. Que te hagan bullying, y es más autorizado, para que ni haya problema. ¿Para qué? Para que aprenda. Hay otra palabra que es sinónima y que esta nos va a ampliar también un poquito el concepto de la disciplina. Esta palabra en el hebreo es musar. Musar tiene otra palabra con la que se usa, casi siempre, o en los versículos que les voy a mostrar, se usa con una compañera, musar con tocahat, ¿verdad? Viene musar en el hebreo, que significa también disciplina, y tocahat, que significa reprensión, y vamos a verlas en uso. Vámonos a Proverbios 3, versículo 11. Vamos a ver a musar con tocahat. Dice en Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Aquí castigo, ¿verdad? Es musar, y tocahat es corrección.
¿sí? Viene Musar con Tocahat, ¿verdad? La disciplina se ejerce, Dios la ejerce cuando es necesario a sus hijos, porque los ama, el padre debe demostrar esto. Pero vean ustedes, hay un castigo que busca una corrección. O sea, lo que se busca es corregir algo que se está haciendo mal. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer uso de la vara, vamos a ver que verdaderamente logremos lo que estamos buscando, que es corrección. Lo vamos a hacer, como ya vimos, también por medio del juicio. Vámonos a Proverbios 5. Proverbios 5, versículo 12. Proverbios 5, versículo 12. Dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. Aquí, consejo es musar y tocahat es reprensión. Noten, otra forma en la que se usa la palabra disciplina. La disciplina es consejo. Y aquí ya estamos hablando de cuando los querubines van creciendo. Ya nada más damos consejo, ¿verdad? Ya no damos disciplina con vara, ya nada más es consejo. Y vean ustedes que pueden estar hasta casados y seguimos ejerciendo disciplina, pero desde el punto de vista consejo. Ya no le decimos, ven para acá, te voy a dar porque hiciste mal esto o aquello, sino les damos un consejo. Yo te aconsejo eso, pero tú vas a tomar tu decisión propia. Y entonces nos va marcando un poquito esto, lo que es ese crecimiento. Aquí solamente hay un consejo, pero la idea aquí es que se valore la reprensión. Dice ahí, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Está siendo usado de manera negativa. Nosotros debemos de valorar el consejo y la reprensión. Y pues nuestros padres, cuando nos aconsejan, van a buscar el bien para nosotros, ¿verdad? Aun cuando mi madre tiene 90 años y me quiere dar todavía consejos, y los tomo como eso, como consejos. ¿Por qué? Porque sé que finalmente quiere un bien para mí. Entonces, esto pues nos habla de que los padres vamos a seguir aconsejando, pero noten, un consejo no tiene que ser obedecido. Es un consejo. Es diferente a cuando tú a tu hijo pequeño le dices tienes que hacer eso. Y ojo, si los padres, cuando sus hijos ya son mayores de edad y ya están casados, quieren todavía ejercer una disciplina autoritativa, están mal. Dios no hace eso con ustedes. Dios no hace eso conmigo, no hace eso con ninguno de nosotros. Dios jamás dice, en el momento en el que cometas un pecado, te va a caer toda mi ira ahí. ¿Qué hace Dios? Síguele. Ándale, vas bien, síguele ahí, gánatela, ¿verdad? Hasta que Dios dice, se acabó. Así era con el pueblo de Israel. Ya, no hay otra forma más que mandarte a la cautividad de Babilonia. No hay otra manera más que mandándote a Siria en tu contra. Porque ya te lo ganaste. Ya no hay otra opción. Y Dios es paciente, fíjense, aún dice, sigue pecando, hijito mío. Les cuento una anécdota con mi papá, ya no está con nosotros, pero él tenía su casa ahí por la zona de Cuernavaca y parte de la casa era un corredor así grande. Y de repente estábamos ahí después de una cena y al fondo del corredor alcanzo a ver un ratón, ¿verdad? Tin, 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 agarra una croqueta del perro y pim, pim, se va. Y yo volteo así, pues que no lo vieron. Y vuelve a pasar otra vez el ratón, tin, 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 agarra otra croqueta y le digo, oye papá, ¿ya viste que ahí hay un ratón? Sí, dice, ya lleva como una semana así. Le digo, y entonces pues hay que ponerle algo. No, déjalo que se acostumbre. Ya que se acostumbre a pasar y que me ve aquí sentado y él pasa y se regresa y dice, mira, abre la puerta. Ahí está el rifle ya cargado, ya nada más desde aquí lo voy a agarrar así. Pero hay que ser paciente con el ratoncito, hay que dejarlo pecar. Y a veces Dios emplea la técnica del ratoncito, ¿verdad? Déjalo, que siga, yo desde aquí ya lo tengo, mira, clarito, ya sé dónde lo voy a agarrar, ¿sí?
nosotros debemos de ser pacientes y en ese sentido, pues valorar el consejo, no menospreciar la reprensión, porque si lo hacemos, Dios seguramente va a hacer algo que va a acabar con nuestra actitud pecaminosa, ¿verdad? Finalmente vamos a ver Job, otra vez vámonos a Job, para retomar esta idea del juicio. ¿Se acuerdan que vimos que también Jeremías le pedía al Señor, castígame con un juicio justo? Y aquí en Job 42 vemos esa idea nuevamente, ahora con Musar. Job 42 dice, haciendo una pregunta, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Pregunta él, ¿hay sabiduría en ponerte a pelear con Dios? ¿Hay sabiduría en ponerte a reclamarle a Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste que me corrieran? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me hiciste feo, verdad? ¿Por qué me permitiste que me casara con este? ¿Sí? ¿Hay sabiduría en contender con el Señor? Hay sabiduría cuando tu hijo viene y te dice, los conocemos, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos pequeños, ya con ver la cara ya sabemos, ¿verdad? Y aún son grandes y les decimos, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué traes esa cara? ¿No? Porque los conocemos perfectamente. No hay sabiduría en contender con el Padre, no hay sabiduría en contender contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente lo que hiciste. Pero dice ahí, el que disputa con Dios responda a esto. La idea es que sí puedes llegar y decirle a Dios, oye Señor, mira, es que pasó esto, es que pasó aquello. Sí puedes, desde luego, ejercer algún tipo de defensa en tu juicio, pero siempre debe de estar en tu mente, Dios tiene la razón. En tu mente, ¿verdad? De que como hijo, pues debe de estar, mi padre va a tener la razón. Nosotros debemos de enseñarles eso, ¿cómo? Teniendo toda la información para poder ejercer disciplina. Porque cuando ejercemos disciplina sin la información completa, seguramente vamos a errar y vamos a castigar inadecuadamente. La única forma en la que podamos hacer un juicio justo es cuando tengamos toda la información en su totalidad. Y hay veces que no la logras tener. Nada más el hecho es que llegaste y los encontraste peleando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues mira, no me interesa quién tiene la razón, a los dos los corrijo. Eres el padre, ¿verdad? Y eres un padre terrenal, ¿sí? Y vas a ¿quién tuvo la culpa? No sé, los dos estaban en la misma actitud de pleito, los dos van a ser castigados. Pero lo que buscas es que en un juicio, ¿verdad? En esa disputa, en ese diálogo, se sepa quién es inocente, quién es culpable. Cuando no se logra, pues tienes que ser imparcial y decir, los dos tienen la culpa, los dos lo tienen que hacer. Pero lo que estamos buscando en la culpabilidad es exactamente qué principio bíblico fue violado. ¿Qué cosa no hizo tu hijo? Y lo vemos desde pequeños, ¿verdad? En sus envidias, en sus enojos de no querer prestar a los hermanos o no querer compartir algo, tenemos que mostrarles cómo deben de actuar bíblicamente, cómo deben de ceder, cómo deben de ayudarse, cómo deben de animarse. Pero se requiere que en todo lo que se presente, ahí en ese juicio, en esa disputa, en toda esa argumentación, haya un reconocimiento, haya confesión y haya arrepentimiento. Porque imagínense que el niño diga, sí, yo fui, ¿y qué? Vamos a estar en problemas muy serios. Y miren qué sucede. Sucede que reconocen su error y dicen, y lo voy a volver a hacer. Tienes que incrementar ahí entonces el nivel de disciplina. Tienes que incrementar ahí el nivel de dolor por el pecado. Si es pequeñito, está sencillo con la vara. Pero si está ya mayor, ahí estás en serios problemas, porque ahora tienes que encontrar cuál es el medio, cuál es la cosa que le duele, ¿verdad? Para que aprenda que lo que hizo estuvo mal. Y vean cómo lo hace Dios. Vamos al Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50 nos habla de cómo hace Dios este
trabajo, ¿verdad? Salmo 50, versículo 21. Fíjense lo que dice Dios. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjense, el Señor dice, estas cosas hiciste y las he callado, ¿sí? Ya te tenía yo, como el ratoncito, ¿verdad? Ya te había yo visto, ya te tenía yo aquí echado el ojo. ¿Y sabes qué hice? Me callé. Pensabas que de cierto sería yo como tú, o sea, tú pensabas en que pues nadie lo tomaba en cuenta, entonces que yo tampoco lo iba a tomar en cuenta, pero le dice ahí, pero te reprenderé. ¿Y cómo va a ser la reprensión? Y las pondré delante de tus ojos. Te voy a descubrir lo que hiciste. Te voy a enseñar con claridad cómo te comportaste. Te voy a mostrar exactamente cuál fue el pecado que cometiste para que entonces la disciplina tenga su efecto adecuado, para que haya una eficacia en el uso de la vara, de la reprensión, del castigo, de la corrección, de la instrucción que tú estás tratando de darle a tu hijo. Y bueno, vamos a ver rápidamente el pasaje que más se acuerdan de la disciplina. Ustedes está en Hebreos, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y vamos a ver rápidamente ahí algunas ideas acerca de la disciplina. Hebreos 12, aquí la palabra que se está traduciendo disciplina es paideia, de donde tenemos obtenemos pedagogía, ¿verdad? Enseñanza que es ahí. Dice en el capítulo 12 de Hebreos 12:3, está hablando de Jesucristo, de cómo es que Jesucristo recibió la disciplina del Señor a nombre de nosotros. Y dice en el 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice ahí, consideren al que sufrió tal contradicción, versículo 3, el mismo Señor Jesucristo tuvo que soportar la disciplina del Señor. ¿Tenía algo que aprender Jesucristo ahí? Vean lo que nos dice ahí en el capítulo 5, Hebreos 5, versículo 8. Hebreos 5, versículo 8, está hablando de Jesucristo. Dice ahí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Jesucristo tenía que aprender obediencia? El pasaje nos dice que sí, que él tenía y aprendió obediencia por medio de la cruz. Entonces, si en Jesucristo fue necesaria, ¿qué nos espera a ti y a mí? Recibir disciplina. ¿Qué les espera a tus hijos y a mis hijos?
recibir disciplina, porque eso es símbolo del amor del Señor. Ahí mismo dice, ¿sabes qué? Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, nunca nos agrada, aún de adultos, ¿verdad? Hablaba el otro día con los hermanos en el seminario, a ninguno nos gusta ser examinado, a ninguno nos gusta que nos hagan un examen, ¿verdad? A ver, voy a ver si sabes o no sabes, y aquí va a estar, híjole, nos da gastritis ya de grandes, ¿verdad? Colitis y todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo se nos viene, porque voy a pasar un examen. Sí, pregúntenle a los que pasan por predicación expositiva. Hemos tenido hermanos que hasta el hospital han ido a dar porque les toca predicar y saben que los van a analizar en su totalidad. Ninguna disciplina nos gusta, ninguna disciplina es agradable. Y noten, ahí en Hebreos 12 se está usando 8 veces esta palabra paidea, y la meta en todo esto es educación cristiana. Es aprendizaje cristiano. No nos debemos desanimar cuando sabemos que somos disciplinados por el Señor. Por eso a nuestros hijos debemos enseñarles que la disciplina es amor a ellos. ¿Es complicado? Sí, porque obvio dice, sí, mucho amor y el que lo está recibiendo soy yo, pero deben de aprender que eso es amor para ellos, que el amor que les estamos tratando de dar es, sigue a Dios como lo debes de hacer, guarda los mandamientos de Dios. Dios te dice que debes honrarme y debes de aprender a honrarme. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios te está pidiendo a ti, y debemos de enseñarles a que vean la disciplina como algo que viene de parte de Dios. La disciplina es amor, dice ahí en el 6, porque el Señor al que ama disciplina. Dice en el 7, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿quieres que esa relación padre-hijo se fortalezca? Tienes que disciplinarlo. Ay, no, es que si les pego ya no me van a querer, te van a amar más. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando te pasa por corrección, cuando te pasa por disciplina, qué maravilloso es cuando vamos a dar una consejería y llegan y nos dicen, mira hermano, estoy mal en esto, estoy mal en eso, hice mal aquí, hice mal allá y estoy pasando por estos problemas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estás reconociendo todo lo que has hecho mal con el Señor. Pero qué mal es cuando, no, la culpa la tiene ella, yo no fui, yo estoy bien, no, yo no soy, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es un problema muy serio, porque hay que convencerlo de que el que está cometiendo el error es de él. Qué bueno sería que nuestros hijos llegaran y nos dijeran, hice todo esto mal, no lo van a hacer, pero como vimos, hay que ponérselos de frente. Yo ya te había visto. Ya lo habías estado haciendo, mira, así es la forma en la que has actuado, este es el pecado que estás cometiendo, porque eso es amor. Y dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Quieres estrechar tu relación con tus hijos? Disciplínalos. Entonces, pues la disciplina es algo difícil, es algo complicado siempre, pero cuando sabemos que lo que estamos buscando es que nuestros hijos aprendan que han ofendido a Dios, es que nuestros hijos aprendan a cómo comportarse bíblicamente, lo que estamos buscando con la disciplina es que ellos entiendan al Salvador. Dice en Tito 2, 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Enseñándonos, paideia, disciplina, corrección, castigo, enseñanza. Tenemos que enseñarles a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a que vivan sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que busca la disciplina,
que conozcan a Cristo, que estén ahí. Nosotros como padres debemos de ejercer la disciplina porque es lo que Dios nos enseña. Él como padre está dispuesto a hacerla y a su pueblo Israel lo llevó hasta la muerte, lo llevó al cautiverio porque le era necesario. Nosotros debemos de tener en la mente, ¿verdad?, que cuando estamos disciplinando, estamos buscando crear la mente de Dios en nuestros hijos. Estamos buscando crear una idea bíblica de comportamiento, no solamente que cambie su comportamiento externo, sino que cambie su corazón. Porque del corazón es donde va a brotar su adoración a Dios, del corazón es donde va a salir. Y buscamos, ¿verdad?, al aplicar la disciplina, como lo hace Dios, que aprendan cuál es el pecado que han cometido. ¿Qué debemos de tener en la mente al disciplinar? Que estamos instruyendo, que estamos enseñando, no lastimando. No estamos buscando lastimarlos, no estamos buscando vengarnos, no estamos buscando desquitarnos de lo que hicieron, sino enseñarles con claridad qué principio bíblico han violado y cómo van a corregir ese comportamiento. Entre más pequeños son, más vara. Y les decía yo, 8, tal vez menos, dependiendo de la madurez de cada niño, la vara es eficaz. Después de eso, ya lo que viene es la amonestación. ¿Sí? Y la amonestación viene con castigo, no te voy a dar dinero, no te voy a dejar salir, no vas a jugar ¿cómo se llama el jueguito ese de la cajita esa? Xbox, yo le iba a decir Nintendo, pero dije no, me van a Nesapong. ¿Ustedes quiénes eran del Nesapong? ¿Verdad? Son los de mi edad, ¿verdad? Ya no te dejo jugar Xbox o Wii, ¿verdad? Wii, ya, ese sí me lo sé. Te voy a quitar el iPad, tu iPhone te lo voy a ocultar por una semana, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar las maneras, pero debemos entender entonces que lo que buscamos es su corrección y buscamos que sigan a Dios. Y eso va a hacer que la vara verdaderamente tenga un uso efectivo. ¿Pero en dónde empieza? En tu mente. Tú tienes que conocer la palabra de Dios para saber instruir a tu hijo cuando ha violado un principio bíblico. Si no, no tienes parámetros. Tus parámetros van a ser como dice aquí en Hebreos, ¿verdad? En aquel tiempo dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. No tiene que ser como a ti te parezca, sino como a Dios le parece. Y entonces vas a estar ejerciendo la disciplina adecuada. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, y si nuestro objetivo es parecernos a ti, Señor, debemos entender cómo obraste tú en tu palabra, cómo lo hiciste con el pueblo de Israel, cómo trataste a ese pueblo que eran tus hijos amados, cómo el Nuevo Testamento nos enseña que tú ejercías la disciplina, cómo los apóstoles nos marcaron ese uso. Señor, si no conocemos tu palabra, es como estar separados de ti, y separados de ti nada podemos hacer, menos aún ejercer la disciplina correcta a nuestros hijos. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros, que seamos capaces de comprender con claridad cómo, cuándo, y de qué manera tenemos que ejercer la disciplina a la manera que tú lo haces, Señor. Padre, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén.